Nuestro primer invitado de la mañana es el diputado Héctor Brands, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Don Héctor, buenos días, bienvenido a Next Noticias. Buenos días, Fernando, y gracias por la invitación. Bueno, algo importante sucedió ayer en esta comisión y es que se unificaron todos los proyectos que hay sobre diferentes descuentos obligatorios a las escuelas privadas. Además, cómo mejorar la calidad educativa, pues que tiene que pasar a través de mejorar la plataforma de redes y de internet en todo el país. Empezamos por la unificación de criterio en una sola ley de descuentos obligatorios a las escuelas particulares. Sí, tal cual como lo menciona Fernando, yo creo que la reunión del día de ayer de la comisión, eh, como siempre, muy productiva, buscó el norte de que los distintos proyectos o iniciativas de proyectos de ley presentados por los diputados, en el caso del proyecto 133, el 319, el 320, el 321, el 322 y el 508, este último presentado por el diputado Leandro Ávila, todos mantenían el mismo espíritu. Y ya vamos para casi un año desde que se declaró en el país una pandemia, el 8 de marzo, y la situación en materia educativa varió. Estamos básicamente a escasos meses del retorno a clase, que Sí. como ya lo anunció la ministra, no será presencial, Bueno, estamos a será menos de un virtual. mes del retorno a clase. Sí, el retorno a clase nos llama a esa preocupación que sienten todos los diputados, que es transmitida a través de los padres de familia, que hacen ese esfuerzo por meter a sus hijos en colegios particulares, que en tiempos normales asumen su compromiso de pagar tanto matrículas como mensualidades, pero que esa pandemia que nos afecta a Panamá y al mundo en materia de salud también es una pandemia económica por todo lo sabido y porque todo lo que conocemos en cuanto a la suspensión de contratos, empresas Claro. cerradas, y todo eso al final afecta. Entonces, lo que se decidió en la comisión de ayer es que este lunes martes, corrijo, a las 8 de la mañana en el Salón Azul, y hice esa convocatoria invitando a la ministra de Educación, a sus viceministros, a los dueños de los colegios particulares, a los padres de familia, Fernando, importante, los padres de familia, y para empezar una discusión que sea nutrida con los aportes de todos los sectores, porque lo más importante aquí es el sujeto de la educación, que es el estudiantado, que es el que se ve afectado, pero obviamente son los padres de familia los que asumen el compromiso, y en la mayoría de los proyectos el espíritu está de que si las clases no van a ser de manera presencial, en este caso, el costo no debería ser el mismo por un Claro. servicio que nos va a recibir de manera completa, como si estuviéramos en tiempos normales donde los chicos van al colegio y reciben todos los beneficios de estar en el colegio, desde las aulas, el internet, todo. Ahora no es, y ahí donde los padres de familia manifiestan, ¿no?, de que esos descuentos o esos acuerdos de descuento deben de ser establecidos. También invitamos al director de la Codeco, porque queremos obviamente la opinión de todos y que al final tengamos un proyecto de ley que contemple todas estas aristas y que sea integral y que le dé al país y sobre todo a los padres de familia la tranquilidad y también a los dueños de los colegios, Claro. porque también hay que escuchar, porque, y yo lo digo, Fernando, en mi condición de presidente de esta comisión, no es mi intención quebrar a ningún colegio particular, muy por el contrario, pero que todos, en ese sentido de solidaridad, nos adecuemos a los tiempos difíciles y distintos que estamos viviendo, en una situación que sin precedentes nos va a dar lecciones aprendidas Sí. sobre un tema que obviamente es difícil. Bueno, obviamente la pandemia es un punto de inflexión en el sistema educativo mundial, pero y es el momento, y yo creo que ya que vas a tener a todas las partes reunidas, porque aquí hay un mea culpa, aquí han abusado por Sin muchos duda, años de la educación privada por lo sin mal duda. que está la educación pública. Es decir, cualquiera que tenga un par de realitos de más va a tratar de meter a su hijo en una escuela particular por la sencilla razón de que la escuela pública es un verdadero desastre. Es decir, es el momento de quitar un montón de las taras que hay en la educación panameña. Y yo creo que ya teniendo a todos los actores sentados en una mesa, es el momento de hacer un antes y un después. Fernando, yo creo que tú mencionas un punto tan lleno de validez y en cada reunión de la comisión yo lo digo, o sea, en un mundo perfecto y tomando la realidad de otros países de Europa, el sistema educativo público debería estar a la altura del siglo XXI,
en un país como el nuestro. Y es una deuda que tenemos con nuestro país. ¿Qué ha venido a hacer la pandemia? La pandemia lo único que ha venido a hacer es desnudar las debilidades del sistema educativo en materia de conectividad, por cierto, y que nos llama a esa reflexión. Y yo siempre pienso que las crisis son oportunidades. Y aquí ya ha quedado evidenciado de que todo, como tú lo mencionas, toda persona, y ni siquiera de la clase media alta, en los barrios, Fernando, No, si los yo te barrios. digo, barrios más humildes, la gente hace un esfuerzo por meter a su hijo en escuelas privadas y no es porque les sobre el dinero, sino porque están conscientes de que en esa escuela particular va a recibir una educación un poco más avanzada que en el colegio público, desde la base del inglés, la tecnología, y está claro y consciente de que está haciendo una inversión en su hijo. Entonces, nosotros en esta reunión que queremos plantear esto, pero yo me quiero ir más allá. ¿Por qué me quiero ir más allá? Porque esta oportunidad que tenemos todos los panameños, el Estado, el Ministerio de Educación, como se lo he señalado a la ministra, la Agencia de Innovación Gubernamental, Senacid, y mirar todo lo que se ha hecho en estos últimos 25 años en materia de política educativa y entender dónde estamos como país y cuáles son los desafíos, ya que o sí la manera de dar clases no va a ser la misma. Y en este caso, lo que he presentado un proyecto de ley de conectividad de octubre del año pasado y Sí. que queremos buscar la misma dinámica de unificarlos con otros, nos pongamos como esa tarea pendiente de dónde estamos hoy como país, pero sobre todo hacia dónde debemos ir en un tema tan importante para el sistema educativo. Don José Blandón con nosotros, Héctor. Buenos días, diputado. Bueno, buenos días, ingeniero, ¿cómo está usted? Bien, un placer poder conversar contigo. Voy a tratar de ir a una parte política, conociendo tu liderazgo en este país y tu pertenencia a un partido, uno de los partidos más grandes. Yo quiero hacerte una serie de preguntas políticas para manejar temas técnicos. Te voy a dar una cita para que la tengas en la mente porque sobre eso te voy a hacer una pregunta. Dice el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, que él está consciente de lo que ha significado la pandemia y dice que, no obstante, estamos conscientes de que se requieren nuevas medidas para poder seguir atendiendo la situación de salud, el apoyo a los más afectados y aquellas medidas que impulsen la actividad económica. Bien. Entonces, para hacer estas cosas, mi querido amigo, usted que está en la Asamblea, siendo la Asamblea el órgano político por excelencia, se requiere un nivel de unidad política para poder impulsar las medidas en el campo. Me alegro que tú seas el presidente de la Comisión de Educación, porque tú tienes que bregar con los intereses de los hombres y mujeres panameñas que son padres de familia, que están peleando por sobrevivir. Sí. Entonces hay que tener compromiso con la gente. Mi pregunta es, ¿tú crees, como miembro de un partido como el PRD, como diputado de la República, que debemos hacer algún esfuerzo para buscar la unidad política para definir la línea por donde vamos a caminar todos? Definitivamente, ingeniero, yo no veo otra salida y me ha tocado a lo interno de la comisión, que es una comisión conformada por diputados de todas las bancadas, la bancada independiente, la bancada golfista, la bancada, o sea, de todas las bancadas. Y yo presido esta comisión por segundo año y todo lo que hemos estado haciendo lo hacemos con una visión del país que obviamente nos convoca a que si esa unidad política en cuanto a un tema, en este caso de materia educativa, no se lleva a la mesa y nos despojamos de las ideologías particulares, yo creo que no vamos a hacerlo. Entonces, hay una intención. Hoy ha quedado evidenciado, yo creo que el espíritu de la mayoría de los diputados de la bancada, incluso de la comisión que me toca presidir, y también me atrevo a decir que de los 71 diputados, es la conciencia de saber de que tenemos que unificar criterios para que los temas de país, tanto en el tema de educación, reactivación económica y todo lo demás, sean tratados con una hoja de ruta, entendiendo que estamos viviendo tiempos no normales. Yo he estado haciendo ese llamado, ingeniero, desde la comisión que me toca presidir para el tema de educación y va en esa dirección porque cuando miramos los logros que hemos tenido como país, siempre se han hecho en materia política a través de acuerdos y consensos con temas importantes. Y apuesto a que eso se dé y en el tema de la conectividad, donde por poner un ejemplo, yo presenté mi proyecto el 20 de octubre del 2019
y han llegado como 5 proyectos con el mismo espíritu a la comisión. Y lo que he hecho es hacer los lobby con los distintos diputados que han presentado los proyectos parecidos para unificarlos. Claro. Sin importar la bancada que sea, y me les he acercado y le he dicho, tu proyecto tiene similitud con el que presenté, y a cada uno ha hecho un lobby, y estamos organizando una mesa técnica para unificar todos esos proyectos y sentarnos con la ministra y decirle, ok, aquí estamos como país en materia de conectividad. Esto es lo que se ha hecho en estos últimos 25, 30 años después de la invasión, en todos los gobiernos, y recoger obviamente, porque no vamos a partir de cero, ingeniero. Hoy en día tenemos una agencia de innovación gubernamental que ha hecho grandes esfuerzos e innovaciones importantes que se pueden rescatar y se pueden mencionar, y vemos muy buena disposición de la ministra de Educación. Pero si no unimos las voluntades políticas, obviamente, como se lo decía yo incluso también, Alexander, de que podemos invertir todo el dinero para más solidario, todo eso está bien, pero si no empezamos a dar la base de qué tenemos que invertir en materia educativa en cuanto al tema de llevar al país al nivel en materia de conectividad, obviamente vamos a seguir la deuda con el tema educativo público. Permítame, en el marco de este político, tocar, yo creo que la educación es un tema central y coincido con usted, pero quiero enfrentarme a otro tema que es el problema del empleo. Ayer conversaba con dirigentes empresariales y con dirigentes empresariales pequeños y medianos y con trabajadores. Todos se quejan de lo mismo. Sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de los empresarios pequeños y medianos con respecto a los préstamos que dice que se están, cuando van a ANPYME, llenan la solicitud, van al Banco Nacional, no los aceptan porque no llenan los requisitos. Cuando la empresa privada les plantea, bueno, necesitamos buscar mecanismos nuevos para que se le den los préstamos a la gente, no se recuerda. ¿Por qué no buscamos un camino donde podamos cortar esa burocracia y podamos decir, vamos a usar el Banco Nacional como fiduciario con cuentas especiales para poder dinamizar? Usted viene de barrios importantes, pobres de este país, que requieren los pequeños empresarios de Santana, de toda esa área por allí, requieren financiamiento porque no tienen plata y están quebrados. Sí. Y los pequeños y medianos de la clase media también están quebrados. Entonces, ¿qué cosa usted cree que debemos hacer? Porque la gente ya está, le voy a decir una palabra bastante dura, está cabreado de estar escuchando excusas. Sí, es que sobre eso quiero, porque de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, dice el dicho. Y yo creo que estamos haciendo una autopista en esta pandemia. Es decir, ¿cómo concretar lo real? Es decir, ¿qué es lo que realmente se va a pedir? Porque nosotros tenemos una educación secuestrada por una mafia de venta de libros, una mafia de profesores y maestros. Es decir, todo el mundo cubriendo su pequeño nicho, y yo creo que en la lista de prioridades pareciese que el estudiante está en el último lugar. Es decir, ¿qué en concreto es lo que se va a proponer? Porque ya la escuela empieza en 2 semanas. Es decir, caigamos en cuenta que ya estamos en la primera semana de febrero y la escuela empieza en los preparativos y todo lo demás la última semana de este mes. Es decir, ¿qué se va a hacer en concreto y si se va a negociar a contrarreloj para poder que este año sirva para nivelar todo lo que se tiene que nivelar para empezar un 2022 ya como Dios manda? Yo lo veo de 2 formas y primero respondiendo a la pregunta del ingeniero. Al final, hoy en día enfrentamos también una pandemia económica. Sí. Y una de las cosas que yo mencionaba en el pleno de la Asamblea hace un par de días en el periodo de incidencia era de que el presidente de la República le anunció al país de que la pequeña, la mediana y la microempresa iba a tener acceso a 150 millones de dólares provenientes de un préstamo del BID. Sí. Que iban a ser manejados a través del Banco Nacional en conjunto con la ANPYME. Correcto. Pero cuando miramos la práctica, ingeniero, de cómo obviamente estos recursos sí se han estado moviendo, pero quienes han tenido acceso a estos recursos han sido muy pocos porque las regulaciones bancarias no han cambiado, siguen siendo las mismas. Y las evaluaciones que hace el Banco Nacional a un microempresario, obviamente están hechas como si estuviéramos viviendo tiempos normales. Y no estamos viviendo tiempos normales. Muchos negocios están cerrando, otros ya han cerrado. Entonces, las garantías o las condiciones de poder decirle a ese banco que tiene la capacidad, obviamente, de asumir ese compromiso, no son las mismas. ¿Qué estamos proponiendo? Obviamente, que realmente la ANPYME, ese ente por excelencia que fue creado para impulsar la pequeña, la mediana y la microempresa,
sea realmente utilizado con los análisis sociales de la realidad que vivimos. Y obviamente te menciono un programa que obviamente hasta existe, la banca de oportunidades. Pero cuando tú miras el presupuesto que tiene AMPYME y la mecánica, cómo se ha estado manejando, y se lo decía en reuniones con el licenciado Oscar Ramos, que hay que ser creativos. ¿Por qué hay que ser creativos? Porque si nosotros vamos a hacer un análisis de la situación y que la AMPYME empiece a jugar el rol que tiene que jugar. ¿Y cuál es ese rol? Empezar a hacer esos análisis de todas las microempresas que pueden demostrar que antes de la pandemia tenían una población laboral, así sea por contratos profesionales, desde el restaurante, la Claro. fonda, el kiosco, el salón de belleza, la barbería, el gimnasio, y que obviamente pagaban sus impuestos, los municipales, toda la parte que genera y que esa empresa pueda sustentar ante la AMPYME, que antes de la pandemia yo estaba generando 10 posiciones laborales, que esas 10 posiciones laborales en el salario mínimo cada uno me representaba un pago mensual en esa planilla de X y que esa planilla se convertía en el sustento de X cantidad de familias. Entonces, sobre esos análisis que puedan ser sustentados, medidos y verificables por la AMPYME, obviamente estas personas sean calificados con acceso a crédito que muy bien se pueden hacer a través del Banco Nacional, a través de la Caja de Ahorro e incluso a través de financieras. Porque cuando lo vamos a ver a lo largo y ancho del país, en las 10 provincias y en las 2 comarcas, y Sí. se empieza a levantar esta data, pero es la AMPYME que tiene que empezar a jugar el rol como ente gubernamental que está focalizado en el tema de la micro, pequeña y mediana empresa. Y aquí viene la reflexión. Si el ministro de Economía, Héctor Alexander, realmente que tiene muchas cosas en su mente y una gran responsabilidad, obviamente le planteamos esto, aquí también tiene que estar el ministro de Comercio, Claro. obviamente el licenciado Ramón Martínez, porque aquí de qué estamos hablando, Fernando, y ya regresando a la parte del retorno a clase. Aquí estamos hablando de activar la economía. Cualquier padre de familia que tomó la decisión de meter a su hijo en un colegio particular está acostumbrado a levantarse en la mañana a trabajar Claro. y para pagar todos sus compromisos. O sea, la gente por lo general no está esperando que le regalen nada. Entonces, si activamos la economía, obviamente los padres van a poder tener para pagar los compromisos con la escuela, así sea que se acuerde lo que se tenga que acordar, que se tenga que pagar si es presencial, si es semipresencial. Pero todo esto va en un efecto en cascada de una cosa a la otra. Entonces, yo llamo a la creatividad, ingeniero Fernando. Yo llamo a la creatividad en tiempos distintos. Si seguimos haciendo las mismas cosas que hemos hecho como país en tiempos normales, o sea, no, nada va a cambiar, nada va a cambiar porque las regulaciones bancarias son las mismas. Héctor Brand va al Banco Nacional a pedir un préstamo de $50,000. Si Héctor Brand no tiene la garantía para pagar ese préstamo porque su negocio ha sido afectado a casi un año de Claro. las afectaciones económicas por la pandemia, automáticamente el gerente del Banco Nacional, quien quiera que sea, no va a poder hacer eso porque ese dinero no es de él. Ese dinero obviamente tiene que rendir cuentas, tiene una junta directiva y él se va a ir sobre los lineamientos establecidos con las leyes bancarias. Lo mismo va a pasar en una financiera. Entonces, es la AMPYME, vuelvo y repito, que tiene que jugar ese rol. Y aquí tenemos que unirnos todos, ingeniero, como usted le decía, en una discusión de país, entendiendo dónde estamos, cuánto nos estamos gastando en distintas clases de proyectos y cuánta plata podemos meterle. Realmente que le llegue, pero que de verdad le llegue a todo este sector que mueve el país con acceso a crédito. Estamos hablando de crédito y también, ¿por qué no pensar en apoyos no reembolsables que permitan, obviamente, siguiendo todo el análisis evaluativo de esta empresa, que cuando salga de la AMPYME, imagínese, ingeniero Fernando, que después de todo este análisis le voy a decir, bueno, Héctor, tú puedes ir a financiera X, ya tú estás preevaluado y tus condiciones, o sea, están aptas para recibir un crédito Claro. de X cantidad. O sea, o cuando ya tú vas a esa financiera, ya tú estás preevaluado y aprobado y solamente tienes que cumplir con los requerimientos que te pida la financiera, el banco, la Caja de Ahorro, el Banco Nacional, pero hay que crear un equipo. Y usted dijo algo muy importante, ingeniero. Si no creamos un equipo de economistas, de banqueros, de la parte política por un tema de país, para agarrar la AMPYME y posicionarla, hoy maneja $6 millones, $7 millones, en funcionamiento se van, ¿cuántos? 5, en inversión quedan 2. Yo creo que
que es que tenemos que ser creativos y entender que este país lo vamos a sacar adelante los panameños y todos los que hoy en día han emprendido sus Digo, pequeños negocios, es que que si están muy preocupados por esta situación. lo tenemos que sacar nosotros porque como está el mundo nadie nos va a venir a ayudar. Así de fácil. Sin duda, esto es distinto a la invasión. Cuando hubo la invasión, el mundo estaba bien y Panamá tenía una invasión y recibimos ayuda. Ahora mismo todos los países del mundo, todos, están viendo obviamente cómo salvan a su población, desde el tema de las vacunas, desde el tema de la vacuna y así hacia abajo. Entonces, los bancos y los organismos internacionales, que incluso lo veía, todavía ven a Panamá con unos buenos ojos para acceso a crédito. Eso es Sí. positivo. Yo no creo que pase lo mismo con otros países de la región latinoamericana. Entonces, Sí, pero si nosotros vamos a tener acceso a estos fondos, ya sea del BID, del Banco Mundial, de todos estos organismos, tenemos que ser creativos cómo vamos a bajar ese recurso y a qué destino vamos a bajar ese recurso para activar la economía. bueno, Porque ya están llegando las vacunas, se dice que van a llegar 450.000 vacunas y es importante ir pensando cómo vamos a activar la economía sí. de este país para que podamos decir que a diciembre del 2021, este primer semestre, yo no veo mucha variación y nos debe permitir en estos primeros 6 meses el planificar qué queremos hacer con AMPIME para el tema de activar la micro, la pequeña y la mediana empresa y dotarlos de los recursos necesarios Ok. para entender obviamente que tenemos que salvar la mayor cantidad de empleos. En la Así. medida que salvemos la mayor cantidad de empleos, el sistema educativo se fortalece, todo se fortalece porque es la empleomanía la que genera obviamente la economía de un país y nosotros como individuos productivos eso es lo que queremos, trabajar. Y yo no estoy hablando ni siquiera como diputado, hablo como un ciudadano más de este país que ha generado empleo, que hoy es diputado, pero que conoce esa realidad de lo difícil que es para nosotros los de clase media salir adelante y sobre todo sacar a nuestra familia adelante. Así es. Héctor Brands, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Recuerden, el próximo martes, 8 de la mañana, en el Salón Azul, esta importante reunión.